Alabado sea el nombre del Señor. Mis hermanos, mis amigos, Dios les bendiga. Dios les guarde en esta hora. Le damos toda la gloria, toda la honra al Señor. Y vamos a hablar de sus santas y benditas palabras. Y vamos a hablar ahora del libro de los Hechos, en el capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, donde dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando por casas, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bendecido sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos, podemos encontrar muchos acontecimientos en el libro de los Hechos, acontecimientos con los discípulos y los primeros cristianos que seguían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó, pues primero fueron sobornados los guardias para que dijeran que cuando el Señor resucitó, pues que ellos dijeran que los discípulos pues se llevaron el cuerpo. Bendito sea Dios. Quisieron tratar de negar de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó. Bendito sea Dios. Y se levantó gran persecución en contra de los discípulos, en contra de los que predicaban la palabra del Señor y en contra de los que se iban convirtiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí vemos este acontecimiento, y fue cuando Esteban fue apedreado, que Saulo, el cual más adelante pues era Pablo, fue llamado y cambiado su nombre por Pablo, asolaba la iglesia, azotaba la iglesia, se metía casa por casa y arrastraba a los cristianos, hombres, mujeres, niños, todo el mundo, y los metía en la cárcel para que no siguieran predicando de Jesucristo, no siguieran aceptando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él pensaba que lo estaba haciendo bien. Bendito sea el nombre del Señor, pero estaba errado en su religiosidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que los cristianos que fueron esparcidos huyeron a diferentes ciudades, pero ellos no se quedaron tranquilos. Ellos siguieron predicando la palabra del Señor. Eran muchos discípulos y fueron esparcidos a diferentes lugares. Y aquí habla específicamente de Felipe. Gloria a Dios, que Felipe huyó a Samaria, pero que allá Felipe predicaba el evangelio. El Señor se seguía glorificando porque no importaba la persecución. La persecución no detuvo al pueblo de Dios, no detuvo a los discípulos, no detuvo el mover del Espíritu Santo de Dios, no detuvo a la gente que aceptara a Jesucristo y se convirtiera y aceptara el plan de salvación. Eso no les detuvo. Aunque Pablo como Saulo les perseguía, les maltrataba, los encarcelaba, ellos donde quiera que ellos iban y huían, bendito sea Dios, de Saulo y de sus soldados, pues ellos seguían predicando el evangelio de Jesucristo. Y aquí vemos
que en Samaria, cuando Felipe llegó a aquel lugar, gloria a Dios, la gente les escuchaba atentamente, escuchaban el mensaje de salvación y el Señor se glorificaba y sanaba a los enfermos. Y dice que lo que tenían espíritu inmundo, estos espíritus salían de la gente dando grandes voces, bendito sea Dios. Y ellos seguían predicando las buenas nuevas de salvación. La gente se convertía, la gente buscaba la salvación de su alma. Bendito sea Dios. No solamente que escuchaban, sino que se convertían a Jesucristo. Y el Señor se seguía glorificando. Pero hoy en día el Señor se sigue glorificando. Bendito sea Dios. No importa la situación que estemos viviendo en el mundo. No importan las pruebas, no importa la dificultad, no importa la situación que estemos pasando. No nos vamos a detener. Vamos a seguir predicando la palabra del Señor. No importa dónde estemos, no importa dónde vayamos, no importa que se levante, quién se levante, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea Dios. Y si vienen y nos quitan la Biblia física, pues la palabra del Señor que está en mi mente y en mi corazón, nadie me la va a quitar, nadie me va a tapar la boca, porque voy a seguir predicando en el nombre de Jesús. En aquellos tiempos, Pablo, como Saulo, encarcelaba a los discípulos, encarcelaba los hombres y mujeres de Dios, pero los demás no se detenían, no tenían miedo, porque sabían en quién habían confiado y en quién habían creído. Muchas veces hoy en día se levanta quien se levanta, que no hagan bulla, que no prediquen aquí, que no prediquen allá. Quizá pueda aparecer un grupito que se calle la boca por cobardía, pero los que confiamos en el Señor no somos cobardes, sabemos en quién hemos confiado, en quién hemos creído. Y si el Señor fue quien nos mandó, pues vamos a seguir predicando estas santas y benditas palabras. El pueblo de Dios no será callado jamás por el enemigo no va a vencer. Bendito sea Dios, mentira del diablo. No nos vas a callar, no nos vas a detener, porque la palabra del Señor nadie la detiene. La obra de Dios nadie la detiene. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mis hermanos y mis amigos, en aquel tiempo la gente prestaba atención, escuchaba la palabra de Dios y se convertían a Jesucristo. Pero hoy en día lamentablemente hay muchos que son solamente oidores olvidadizos, porque escuchan, se ponen a oír el mensaje de la palabra del Señor y ya se van a su casa y se olvidan de lo que oyeron. Pero si se detienen a escuchar, se van a ir con Jesucristo en su corazón. Si se fortalecen en Dios y tienen fe, se van a ir recibiendo el milagro. Pero si tú pasas adelante para que oren por ti, por tal o cual cosa, y no terminan bien de hacer la oración por ti cuando ya tú estás llamando a la farmacia, entonces, ¿dónde está tu fe? Bendito sea Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Cuando el Señor sana y da la palabra, el Señor sana de verdad. Ahora, si tú dudas y no crees, pues no vas a recibir el milagro, no vas a ser libre, bendito sea Dios. Aquellos escuchaban y eran libres. Los que tenían demonios eran libertados, los demonios huían de la presencia de Dios. Y los que eran enfermos recibían la sanidad divina. Así que mis hermanos y mis amigos, no importa que vengan situaciones, puede ser que vengan persecución. Si viene algún tipo de persecución contra nosotros, el pueblo de Dios, nosotros tenemos al Espíritu Santo del Señor, y recordemos que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No somos cobardes, somos valientes en Dios, no le tememos al hombre para dejar de predicar la palabra, le tememos a Dios que nos ha llamado, que nos ha respaldado, que nos guarda, nos cuida y nos protege, así mismo como lo hizo con los discípulos en aquel tiempo, y por la predicación de ellos, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pues hasta nosotros ha llegado las buenas nuevas de salvación, y nosotros vamos a seguir predicando estas buenas nuevas de salvación para que les sigan llegando a todas las demás personas. Así que en esta hora, mis hermanos y mis amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y recordemos que la obra de Dios no la detiene nada ni nadie aquí en esta tierra. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos, y hasta la próxima.